Buenos días, jóvenes de la Universidad Maya, grupo D8AS, octavo cuatrimestre de la licenciatura en Derecho, materia Juicio de Amparo 2. El tema de hoy va a ser un breve análisis de la Ley de Amparo y su constitucionalidad. Esta clase se está grabando hoy lunes 25 de mayo de 2020, es la que corresponde al tema del próximo sábado 30 de mayo de 2020, para que en nuestro horario de clase o de sesión puedan ustedes formular sus dudas que tengan al respecto. Para dar inicio, vamos a analizar y a retomar algunos aspectos que incluso se vieron en el curso pasado sobre el juicio de amparo. La teoría general del amparo es una de las grandes creaciones que tiene nuestro sistema jurídico mexicano y que tiene por objeto velar por la constitucionalidad de los actos de autoridad a favor de los gobernados. O sea, que toda autoridad, cuando emite un acto de autoridad, acto de molestia, se ajuste a lo que marca nuestra Constitución Federal. Hoy en día su eficiencia de la institución del amparo, juicio del amparo, es el medio más seguro para controlar dichas actuaciones de la autoridad, por lo que su estudio requiere mucha paciencia y constancia. Para poder entender el por qué, hacia dónde se encamina el juicio de amparo, es importante tomar en consideración sus antecedentes. En otras partes del mundo hay instituciones que garantizan los derechos humanos. Aquí en México, pues fue hasta jurídicamente el antecedente jurídico de la Constitución yucateca de 1841, cuando se contempló por primera vez en dicho documento jurídico, la Constitución de 1841, el juicio de amparo. Posteriormente se pudo tomar en cuenta que en las bases orgánicas de 1847 ya estaban, pero oficialmente en la Constitución de 1857 es cuando ya el juicio de amparo estaba a rango constitucional federal. Bueno, uno de los primeros principios que rigen nuestra Constitución, con la salvedad que les voy a decir, es el principio de la supremacía constitucional. Vamos a recordar aquella pirámide que se estudió respecto a la jerarquía de las normas. En la punta de la pirámide teníamos a la Constitución Federal, y este principio reconoce a la Constitución como un complejo normativo de jerarquía superior en relación con todo el orden normativo positivo, tanto federal y local, vigente del país, o sea, respecto a todo lo que es el derecho objetivo. Por virtud de ella, o sea, de la institución de este principio, las leyes y los decretos deben de estar de acuerdo con lo dado en la Constitución, so pena de nulidad para el caso de no estarlo. Hay que tomar en cuenta que en la última de las reformas básicas que han habido a nivel constitucional fue de que ya los derechos humanos ya tienen el rango constitucional también, así como los tratados internacionales. Si analizamos el artículo 1 prácticamente de la Constitución Federal es el que proyecta todo lo que son la punta de esa pirámide, como dice esta Constitución. Los derechos humanos reconocidos en México, los tratados internacionales donde México sea parte y las garantías son la ley suprema de esta nación. Entonces estamos hablando de una tetralogía. Aquí no vamos a ahondar en ello, sino estamos hablando del principio de supremacía de la Constitución, en cuanto a que todos los actos de las autoridades deben de apegarse a los lineamientos normativos que prevé dicha Constitución. Y en caso de no hacerlo, pues tenemos el juicio de amparo para hacer valer alguna
violación o conculcación de nuestras garantías individuales o bien alguna violación de los derechos humanos. Bueno, el principio de supremacía constitucional se impone a los órganos locales en forma directa. ¿Qué quiere decir esto? Acuérdense que la soberanía de los estados se refiere a que ellos pueden legislar sus propias normas, o sea, tener su propia constitución local, pero sus normas que rigen su propio territorio. Pero siempre están los estados conectados con lo que es el pacto federal. No pueden salirse porque tienen su constitución estatal, ya no van a hacer caso omiso a la constitución federal. No, al contrario, tienen que apegarse a lo que marca nuestra constitución federal. Todo el orden normativo, ya sea federal y local, debe de estar de acuerdo con la constitución. Cuando lo estaba, por este simple hecho, tiene el atributo de ser suprema. O sea, en la teoría constitucional, la supremacía de nuestra Carta Magna es un elemento esencial y toda la estructura normativa del país descansa sobre esta idea. Es una regla general. Bueno, eso es lo que consiste el principio de supremacía constitucional. En la Constitución era la norma suprema, pero ahorita ya vemos que hay los derechos humanos, los tratados internacionales, las garantías y la misma Constitución están en la punta de la pirámide. Después tenemos otro principio de rigidez. La Constitución sí puede ser modificada, pero tiene que ser a través de un procedimiento especial, por eso se llama de rigidez. No es un procedimiento ordinario, es un procedimiento especial. Este principio sostiene que para poder llevar a cabo alguna modificación o reforma a la Constitución es necesario seguir un procedimiento especial en el que diversas autoridades y organismos que tienen injerencia integran un poder extraordinario, sui generis, al que han denominado por algunos autores como un constituyente permanente. Como se ve, pues, este principio de rigidez constitucional evita la posibilidad de que la ley fundamental sea alterada en forma analógicas a las leyes secundarias, esto es, refiriéndose al orden jurídico. Por lo que el Congreso de la Unión, cuando se trata de leyes federales o para la Ciudad de México, anteriormente Distrito Federal, o por las legislaturas de los estados, cuando sean locales, poniendo de esta manera a la Constitución General a salvo de las actividades legislativas del poder ordinario respectivo. Pues vamos a entender que el principio de rigidez es que para poder modificar o adicionar la Constitución se requiere un procedimiento especial. Esto está previsto en el artículo 135 que expresa la presente Constitución puede ser adicionada o reformada. ¿Cómo? A través de un procedimiento especial. Esta es la característica de la Constitución que se le conoce como rígida. Bueno, después tenemos lo que es el control de la Constitución. El juicio de amparo, desde su creación hasta nuestros días, ha observado una notable evolución que lo distingue en la actualidad como el medio más perfecto de la tutela constitucional. Su objetivo de preservación se ha ido ensanchando a través del tiempo. Es un elemento jurídico de protección a todo el orden establecido por esta ley fundamental, comprendiendo en su estructura unitaria a todas las instituciones extranjeras que parcial y distintamente persiguen análogas finalidades. Bueno, desde que se creó el juicio de amparo por el yucateco don Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá en 1841, en la Constitución yucateca de 1841, siempre se consideró que en el fondo no fue propiamente un medio de protección constitucional, sino de preservación del ordenamiento no constitucional que hubiese establecido tales garantías. Esto es prácticamente aquellas situaciones no previstas en la Constitución, que es lo que hace el juicio de amparo. Va a analizar los actos de autoridad para ver si la autoridad se apegó a esta cuando emitió el acto. Acuérdense que las autoridades únicamente pueden hacer lo que la ley les permite,
Muy distinto a la prerrogativa del ciudadano o del gobernado, que puede hacer todo aquello que no le esté prohibido. O sea, para nosotros, los ciudadanos gobernados, nuestras prerrogativas son más amplias, porque podemos hacer todo aquello que la ley no nos prohíba. En cambio, las autoridades solo pueden hacer lo que la ley les permite. Sus facultades, atribuciones, obligaciones tienen que estar previstas en una ley para que puedan actuar. Si no está prevista alguna facultad en alguna ley y la realizan, pues lógicamente estarían afectando la esfera jurídica de los gobernados. Bueno, después tenemos que el órgano de control de la Constitución, pues tenemos aquí que es el Poder Judicial Federal a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, la vía de acción que vamos a emplear para hacer respetar nuestros derechos humanos, nuestras garantías. Recuerden que las garantías son aquellos vehículos, vamos a poner, donde van los derechos humanos que están contenidos en la Constitución. Por eso se llaman garantías individuales. La vía de acción para hacer valer siempre nuestras afectaciones, violaciones a nuestras garantías o derechos humanos va a ser el juicio de amparo. Aquí el juicio de amparo, como se aclaró desde el primer curso, no es un recurso, es un juicio porque tiene todas las fases como tal. Incluso la vía de excepción aquí no opera, si lo vemos así. Bueno, y respecto a la figura del autocontrol, es importante destacar que los estados, al momento de legislar, no, tanto su constitución interna como sus leyes internas no deben de ser contradictorias a lo que marca la Constitución. El alto tribunal, o sea, la Suprema Corte de Justicia, ha sostenido el criterio que si bien es verdad que la disposición del fuero común no puede hacer una declaración de inconstitucionalidad de la ley, sí están obligadas a aplicar en primer término la disposición federal. Por eso es importante que todas las autoridades se tienen que ajustar a lo que señala la Constitución al momento de emitir un acto. Por eso ven en el tema que se vio anteriormente de las sentencias que estas únicamente pueden ser de tres maneras. Aquellas que conceden el amparo cuando del estudio que se hace del acto reclamado se puede desprender que la autoridad no se apegó a la Constitución al emitir su acto. El segundo tipo de sentencias son aquellas que niegan el amparo, cuando en el expediente respectivo del juicio de amparo se puede verificar que la autoridad sí se apegó al emitir el acto reclamado a lo que marca la Constitución. Y tres, aquellas sentencias que se sobreseen cuando no hay materia en el juicio. Bueno, este es un breve análisis del juicio de amparo, los principios constitucionales que lo rigen y los antecedentes desde que nació este importante instrumento que rige hasta hoy para garantía de nuestros derechos humanos de los gobernados. Muchas gracias y buenas tardes.